y alguien se apartó de él, ¿verdad? Un apellido, no me acuerdo cómo se llama, que se apartó, porque yo veo que muchos que anduvieron con Pablo se apartaron. Era Bernabé, se apartó. Demas. No, Demas, sí, exacto, Demas, Bernabé se apartaron Sí. porque querían hacer como su voluntad y como que ellos iban más por sus intereses particulares que por lo que Pablo estaba dando. Y definitivamente ellos no tuvieron el encuentro que tuvo Pablo con el Señor, pues. ¿No? Entonces, porque Pablo tuvo una dirección directa y total con el Señor, pues el Señor lo instruyó totalmente. O sea, a él fue infundido de Dios, él sí era un Dios hombre, pues, porque manifestaba a Dios en la plenitud. Sin embargo, todavía decía de que muchas cosas que él hacía no debía hacerlas, porque la humanidad nunca va a cambiar ni va a hacer hasta que sea transfigurada, pues hasta que esté en la Nueva Jerusalén. Ahí se va a hacer otra cosa. Pero también hablaba aquí de que hablaba de la batalla, de que hay que pelear, que somos un ejército, pero dice que se pelea cuando estamos dando enseñanzas, cuando vamos con alguna persona, entonces esa es parte de guerrear, es guerrear porque lo mismo en la lección de hoy de Apocalipsis habla precisamente de la guerra que se va a dar en el cielo y que están los dos arcángeles, Gabriel y Miguel. Gabriel dice que es ese, pues más que todo Miguel es un guerrero, porque Miguel va a pelear la batalla, entonces, pero quiere de que esta manifestación, también habla de la manifestación, que no la tenemos todavía, pero que vendrá, pero aquí sí lo menciona, que lo que tenemos que tener es la manifestación del Señor cuando regrese cuando Él venga a la tierra, entonces se va a manifestar. Entonces esta manifestación, pero tenemos que pedirla ya porque para el Señor es un día, es igual a 1000 años, hay 1000 años igual a un día, entonces si aquí lo dice, entonces así es. Entonces es una milicia, es una guerra contra diferentes enseñanzas, cuando son enseñanzas, pero también son contra huestes celestiales, que es lo que dice la palabra, pues de que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestes. Y entonces esta guerra, pues, ¿qué tenemos que hacer? Estar bien, bien, conformados, y por otro lado, que no nos debemos de conformar a este siglo. Entonces, cuando nos conformamos, como que estamos entrando en una comunión con lo que es Satanás, que es el mundo satánico, es todo el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es transformados. Entonces, debemos ser transformados, y la transformación es la parte metabólica que él hablaba ahí, de que al tener una transformación no es por nuestra voluntad, sino que es algo interno. Si tenemos a Cristo dentro de nosotros, este Cristo va a aflorar, pero no porque nosotros digamos, aquí estoy yo transmitiendo a Cristo, sino que va a ser la palabra del Señor que mora y vive en nosotros y que va a ser transmitida a través de nuestra palabra. El Espíritu va a salir y va a redarguir, va a conformar a otras personas con la vida de Él. Entonces, este, Él dice que acabó la carrera, Él terminó la carrera, y es lo que nos recomienda, que nosotros tenemos que acabar la carrera así como lo hizo, porque el apóstol Pablo es que pudo proclamar triunfalmente: he acabado la carrera. Y él tiene la certeza de que recibiría una recompensa. Entonces nosotros, digamos, habla ahí de que está bien, somos salvos, pero estemos seguros, confiados de que vamos a recibir una recompensa del Señor. Entonces, en su manifestación. Entonces, esto es algo, digamos, que no lo habíamos visto antes, al menos yo no lo había visto antes, pero es muy alentador de que nosotros vemos la manifestación del Señor, y entonces recibimos una recompensa. Esta, esta vida cristiana dice que incluye la carrera, el curso para que se lleve a cabo la economía de Dios según el propósito eterno, el plan que Él tiene con nosotros, es de que su propósito eterno se cumpla. ¿Y cuál es su propósito eterno? Pues que la Nueva Jerusalén sea conformada, que la iglesia sea
que sea la mujer, y que el hijo varón, aquellos que están peleando, peleen la batalla en el cielo junto con el arcángel Miguel. Entonces, yo veo que hay, de lo que estamos leyendo, con lo que vimos ahora, se compenetra, pues, o sea que es lo mismo casi, es el mismo propósito, el mismo sentido. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una sola. La palabra de Dios es una sola, es un solo pensamiento de Dios. Aunque haya 1, 2, 3, 4 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la palabra del Señor es un solo hilo, principio, fin, alfa y omega. Entonces, o sea que me sorprendió pues de que estuviéramos viendo esto, como que estuviera viendo el Apocalipsis en la mañana. Entonces, gracias a Dios que Él por todos lados nos está apoyando y nos está diciendo, esto es lo que tienen que ver, esto es lo que tienen que hacer. O sea que es glorioso lo que el Señor nos da. Amén. No sé si alguien más quisiera compartirnos esto, aunque se hayan pues perdido un poco de la lectura que tuvimos, es la palabra santa que vimos en la semana. Entonces, no sé si alguien tiene alguna cosa que compartirnos, o de lo que he leído también, pero pues también de este asunto de la buena batalla, la carrera y amar la manifestación del Señor. ¿Tendrá alguien algo más? Sin pelearnos el turno. Uno por uno. Pues miremos algunos asuntos, tenemos unos pocos minutos para poder ir viendo el bosquejo y comentando algunas cosas. El tema que el hermano nos compartió hace ratitos es lo siguiente, donde toca tres cosas: pelear la buena batalla, acabar la carrera y amar la manifestación del Señor. Son tres cosas que hay. Una es la batalla, otra es la carrera y la tercera es amar la manifestación del Señor. De eso trata esta semana. Entonces, el primer punto romano que abarca los días 1 y 2 trata sobre el primer tema que es la buena batalla. Entonces hace alusión al versículo de 2 Timoteo 4, 7, la primera parte. Y el literal A, abajo de este romano, dice: una vida cristiana apropiada incluye pelear la buena batalla en contra de Satanás y su reino de tinieblas en pro de los intereses de Dios. Entonces, este asunto de pelear la buena batalla en contra de Satanás y su reino es un elemento que es propio o pertenece a cualquiera que lleve una vida cristiana apropiada. Entonces, quiere decir que si tenemos este tipo de luchas, pues está bien, ¿verdad? Entonces, si no las tenemos, pues debemos considerar ajustar nuestra manera de vivir esta vida cristiana y hacerla apropiada, que consiste en tener la vida, pues una vida normal, de creyente, de oveja, que se reúne, que ora, que lee la palabra, que predica el evangelio. Ahora miremos ahí la letra B. Mire cómo es como considera el ministerio. Dice: Pablo consideraba que el ministerio era una guerra. Así lo consideraba Pablo. Ya se nos fue alguien. Se fuera, parece que se desconectó. Dice que es una guerra en pro de Cristo. En pro significa del lado de Cristo, ¿verdad? Entonces, una guerra del lado de Cristo. Entonces, así como el servicio sacerdotal era considerado como un servicio militar, era considerado como una guerra. Entonces, este asunto de la vida cristiana es un asunto de guerrear, de pelear, ¿verdad? Más adelante me llamó mucho la atención y me animó mucho el asunto de ser perseverante. Más adelante vamos a ver esta palabra. Entonces, vamos a ir viendo los puntos poco a poco. El C dice: ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida. Esto significa que para pelear la buena batalla por los intereses de Dios, necesitamos deshacernos de todo lo terrenal.
Este es un asunto que, como lo relaciona con la guerra, nos damos cuenta que los que viven la carrera militar y se entregan a ella son personas que no piensan en otra cosa más que en eso. Entonces, cualquier cosa terrenal nos ata. Ahora, ¿en contra de qué se pelea? En el primer y literal habla de pelear contra Satanás y su reino de las tinieblas. Pero aquí más adelante hay otro tipo de pelea. Se pelea en contra de las diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y también se combate en pro de la economía de Dios. Las enseñanzas incorrectas van desde la mala interpretación o la interpretación superficial de la Biblia a cualquier otro tipo de enseñanza que se aleje de Dios. Pero también es procurar colaborar con Dios para que Él se dispense en cada uno de nosotros y se dispense en los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, estos asuntos bien interesantes son ingredientes que debemos tener en nuestra vida. Si llevamos una vida cristiana apropiada, va a haber esa guerra. Entonces, se pelea en contra de Satanás y su reino. ¿Ah? ¿Cómo peleamos en contra de Satanás y su reino? Cerrándole la puerta especialmente, resistiendo. A Satanás se le resiste y no se le deja entrar a nuestras casas. Y si ya está metido, hay que sacarlo, ¿verdad? Las cosas mundanas, las cosas pecaminosas, etcétera, etcétera. Muy bien. El hermano Jorge nos habló un poco también acerca de la predicación del evangelio. Entonces todavía estamos hablando de esta primera palabra, pelear la buena batalla. Y en la letra G está lo que el hermano nos compartía. Dice la letra G, enseñar y predicar la economía neotestamentaria de Dios con respecto a Cristo y la iglesia es militar la buena milicia. Eso, militar quiere decir participar en este caso, ¿verdad? O ser partícipe de la buena milicia es de este buen ejército, ¿verdad? ¿Qué hace? Ya lo dijimos, pelea contra quién. Pelea contra Satanás y su reino de tinieblas. Pelea por los intereses de Dios, ¿verdad? Y también pelea contra las diferentes enseñanzas y también pelea por llevar a cabo la economía de Dios. Muy bien. Amén. Bueno, entonces ya más adelante, no sé si alguien quiere mencionar algo acá, todavía tenemos unos pocos minutos para considerar. Vamos al Romano número 2, que toca la segunda palabra, el asunto de he acabado la carrera, 2 Timoteo 4:7, la segunda parte. La parte del versículo dice, en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Vamos a ver un poco más adelante, quiero ver aquí. Sí, dice el número 2 abajo del literal A. No fue sino hasta el último momento de correr la carrera que el apóstol Pablo pudo proclamar triunfantemente, he acabado la carrera, y tener la certeza de que recibiría una recompensa del Señor en su manifestación. Ya empieza a hablar de la tercera palabra, pero la carrera la empezó Pablo desde que fue salvo, desde que fue capturado por el Señor y terminó hasta el último día de su vida. Miremos aquí el literal B, otra vez vuelve a mencionar la vida apropiada. ¿Qué incluye? Dice, una vida cristiana apropiada incluye correr la carrera, ¿verdad? Correr la carrera. Que sería la segunda palabra de esta semana. El curso para que se lleve a cabo la economía de Dios, que es según su propósito eterno, ¿verdad? Necesitamos buscar la travesía. Esta travesía es un viaje, también es una carrera. La travesía es el recorrido. Necesitamos buscar ese recorrido, qué el Señor nos ha enviado a hacer, cuál es nuestra función en el cuerpo, en la localidad, en nuestra familia. ¿Por qué nos puso el Señor en donde estamos trabajando? Hay una razón y hay que buscar cuál es la carrera que debemos correr, ¿verdad? Entonces,
Después, aquí abajo, la travesía que el Señor nos ha ordenado es la carrera que todos debemos correr. Y luego explica, después de que somos salvos, Dios nos pone en una carrera, la cual tiene como objetivo directo el reino. El reino quiere decir una manera de vivir bajo el gobierno de Dios, llegar a ese punto donde el Señor realmente gobierna todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, ¿verdad? Dice aquí, no podemos escoger el curso que tenemos que correr, más bien debemos correr la carrera que Dios nos pone por delante. Ahí sí que cada día hay situaciones que nos hacen ver este recorrido, especialmente con las decisiones que tenemos que tomar y cómo nos enfrentamos ante cada una de las situaciones en la que nos vemos pues cada día, ¿verdad? Luego aquí empieza la palabra que les mencioné. Dice, necesitamos correr con perseverancia la carrera que tenemos delante. Hay la perseverancia. ¿Cómo podríamos definir perseverancia, hermano Jorge? Tal vez nos puede ayudar. La verdad es que ser, digamos, ser que está uno siempre atento a lo que tiene que hacer. O sea que yo soy perseverante en la palabra, es porque todos los días tomo la Biblia y la leo. Así, sin estar poniendo excusas, ¿verdad? Sino soy perseverante, a pesar de que tenga problemas, a pesar de que tenga que ir de trabajo, soy perseverante, sigo e insisto y me obligo. Entonces, esa es la perseverancia de que uno tiene, es como una autodisciplina, que uno se impone a hacer las cosas en forma constante, sin excusas. Es así lo interpreto yo. Gracias, hermano. Perseverante es empezar algo y no dejar de hacerlo, seguir y seguir y seguir. Esta semana nos vamos a enfrentar a una guerra, a una pelea. Mañana vamos a empezar, o el lunes vamos a empezar algo todos juntos. Puede que todos se anoten, puede que no se anoten, no todos, pero va a ser una guerra. Eso es una guerra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es una pelea? Por ejemplo, orar se convierte en una guerra porque nosotros tenemos el conocimiento de que hay que orar. ¿Cuántas veces se debe orar? 3 veces al día, 7 veces al día o siempre. Entonces, pero cuando vamos a orar, cuando queremos orar, empiezan las ideas a venir a nuestra mente, las cuales nos tratan de alejar de orar. Entonces eso se vuelve una guerra. Igual es con leer la palabra, igual es con entrar en el ministerio, de repente ver o escuchar un mensaje. Todo esto es una guerra. A ver si no, ¿verdad? Nos enfrentamos contra este mundo, contra nosotros mismos. Y eso es esta guerra. Pero necesitamos ver que esta carrera se corre con perseverancia. Sí, hermano. Aquí en el diccionario dice perseverante, adjetivo, que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. Y tiene un ejemplo, con sus grandes conocimientos, su acreditada inteligencia y su perseverante laboriosidad, era constante, han llevado a feliz término una obra universalmente deseada. O sea que es eso ahora que es por largo tiempo tiene aquí, ¿verdad? Que uno es constante por largo tiempo. Amén. Gracias. Pues miren, el punto número 2 abajo de este dice, necesitamos correr la carrera con perseverancia, padeciendo la oposición con perseverancia y sin cansarnos, jamás ni desfallecer en nuestras almas. Reunirnos es una guerra. ¿Por qué es una guerra? Porque estamos nosotros peleando contra las ocupaciones. Fíjense que por aquí en este bosquejo menciona que lo que hace Satanás es distraernos con las cosas de este mundo. Pero siempre que apartamos tiempo para el Señor, ahí nos aparece el oficio, ahí nos dan ganas de ir a lavar los trastes. En ese momento, entonces usted empieza a pelear contra Satanás, ¿verdad? Contra las situaciones, y a veces a esa hora nos van a pedir, mire, y la cena, ¿verdad? Y la comida, y tengo hambre. Entonces es una guerra, pero, por ejemplo, reunirnos es algo por lo cual debemos pelear y ser perseverantes, porque esta es la manera en que vamos a alcanzar el premio. Por ejemplo, hay un hermano entre nosotros, no importa cómo se llame, pero el hermano en su tiempo fue perseverante en sus estudios.
Por otro lado, otro hermano, y también es mi caso, no fui perseverante en los estudios universitarios. Este hermano es profesional y llegó a ser profesional muy joven, empezó a trabajar, tener buenos trabajos y consiguió hacer algún patrimonio y es un empresario pues relativamente exitoso. Por otro lado, otro hermano que prefirió trabajar el dinero bueno y fácil que llegaba, pero son trabajos temporales que a la larga, sin tener un título universitario, no se puede hacer mucho en la vida humana. Uno fue perseverante en los estudios y tuvo una recompensa. Otro no fue perseverante en los estudios y también tuvo su recompensa, ¿verdad? O no obtuvo nada, más bien. Entonces, este asunto de la carrera se corre con perseverancia, así que no nos desanimemos. En nuestro interior está Dios completo, aun cuando estemos enfermos. Hay hermanos entre nosotros que se han enfermado de esta terrible enfermedad y hubo que orar y orar y orar y orar. Y aún hemos visto cómo Dios ha sacado hermanos de enfermedades terribles, terribles. Pero hay que ser perseverante, perseverante. Muy bien. Otra de las cosas que me gustó mucho era el asunto de la letra F, poner los ojos en Jesús. Miren, cuando ponemos la mirada en Jesús, quiere decir que nuestra confianza se pone en Él. Es decir, en medio de las situaciones, luchar, otra vez la lucha. Luchar por ver al Señor en medio de la situación en la cual estamos viviendo. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, de verdad, algo de Él se infunde en nosotros, porque Él es el Espíritu y está dentro de nuestro espíritu y surge. Hace pocos días estaba yo un poco, fui aclarado de un asunto en cuanto a nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano requiere alimento. Yo pensaba que solo porque ya estaba lleno completamente con Dios, ya no necesitaba comer, pero el espíritu necesita estar fuerte. Necesita estar fuerte porque cuando viene la lucha, muchas veces creo que somos derrotados y creo que somos derrotados más veces de las que hemos vencido en nuestra vida. No sé si es así todos, pero yo puedo decir que en todas las situaciones tal vez he sido más veces derrotado que más veces he salido vencedor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos correr con perseverancia y poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Cuando lo miramos fijamente, apartamos la mirada de cualquier otro objeto. A veces nuestra situación es tan terrible, pero cuando vemos al Señor Jesús, podemos dejar de ver nuestra situación y verlo a Él y empezar a ver las cosas como las ve el Señor. Entonces, es bien interesante este asunto de correr la carrera con perseverancia, que estamos en el segundo asunto. Ya vimos pelear la batalla, luego correr la carrera, dice la letra B abajo del número 2, cuando ponemos los ojos en Jesús, Él nos mira, dice, Él nos ministra los cielos, la vida, la fortaleza, transfundiendo e infundiendo en nosotros todo lo que es Él, para que podamos correr la carrera y llevar la vida celestial en la tierra. Entonces, eso es importante. Démonos cuenta que de veras nosotros miramos nuestra situación, miramos los problemas, pero necesitamos ejercitarnos. Esto es un ejercicio. La guerra es un ejercicio, la carrera es un ejercicio, ver al Señor es un ejercicio. Y luego, pues, los últimos 2 días tocan ese asunto. No sé si ya encontró sus notas, hermano Jorge, que nos quería compartir algo acerca de la manifestación, pero... Es que tengo que entrar ahí, pero es que no puedo, despacito, ese es poquito lo que hay que... nos manda un Lo correo. compartas, sí. Amén, hermano. Todo eso lo estamos leyendo. Nos quedan 5 minutos. Entonces, el Romano 3 dice, si la segunda venida del Señor es preciosa para nosotros, amaremos su manifestación. Y aquí es donde toma el ejemplo también que nos compartió al principio en la introducción el hermano Jorge. Miren, empecemos por esta parte. En el punto número 3, abajo de la letra D, dice, Demas amó este siglo, la era presente. Debido a la atracción de la era presente, él abandonó al apóstol Pablo.
Vemos nombres como pues tal vez no lo habíamos escuchado nunca, pero o Juan Marcos, que se apartaron también porque amaron algo diferente. Entonces, es importante que consideremos que amamos. Nosotros amamos a lo que le dedicamos tiempo, a lo que le dedicamos esfuerzo. Eso es lo que amamos. Nosotros a veces decimos que amamos a alguien, pero ni le dedicamos tiempo, ni esfuerzo. Entonces, decir que amamos a esta persona no es cierto, es una mentira. Entonces, es importante que en algún punto podamos, pues, vernos delante del Señor y Él como aquel bronce que nos juzga para vernos y descubrir realmente cómo somos. Entonces, hay cosas que amamos más que al Señor, aunque le digamos que le amamos sobre todas las cosas. Porque al final de cuentas, el fruto es lo que cuenta, ¿verdad? Lo que se ve es lo que cuenta, no lo que podamos decir. Entonces, Demas amó este siglo. Entonces, este siglo, el hermano ahí nos dice que se refiere al mundo que nos rodea, que este mundo, mire lo que hace, nos atrae, nos tienta. Dice, no podemos tener contacto con el mundo a menos que tengamos contacto con la era presente del mundo. Entonces, bueno, este es otro asunto, pero especialmente eso es lo contrario a amar la segunda venida del Señor. A veces, digamos, por ejemplo, en mi trabajo, se va el sistema, no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces se va el sistema y todos felices, ¿verdad? Sin hacer nada. Y ya viene el sistema y cuando viene el sistema, ¿nos alegramos o nos entristecemos? Pues nos vamos a entristecer porque no queremos trabajar. Entonces, a veces con el Señor pasa lo mismo. Sí, quisiéramos que de veras nunca venga. Señor, no vengas. Me falta que oremos, ¿verdad? Señor, no vengas nunca. Pareciera que quisiéramos orar, ¿verdad? Pero realmente, si amamos al Señor, si amamos su segunda venida, vamos a amar la manifestación. Tal vez miremos en la letra C para ver qué es la manifestación. La manifestación del Señor, ¿qué es? Su regreso. Es una advertencia, es un estímulo y es un incentivo para nosotros. Cuando Él venga va a recompensarnos y eso es lo que hay que esperar, ¿verdad? Entonces deberíamos amar la manifestación del Señor y esperarla con sincera expectativa y gozo. Deberíamos tener un vivir que ame la manifestación del Señor. Esto hace que no nos desanimemos, sino que permanezcamos fieles hasta el fin. Entonces, estos asuntos son asuntos que dependen uno del otro, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Porque ya se acabó el tiempo básicamente. Entonces, el primero era pelear la buena batalla, ¿verdad? Hay muchas cosas que son ingredientes en nuestra vida cristiana y este es uno. Luego, acabar la carrera. Y la tercera es amar la manifestación del Señor. Pues gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Gracias al Señor que pudieron conectarse con nosotros aquí a la reunión. De veras que estamos muy